estamos. Iniciamos entonces con el mensaje, como siempre. Y está. Ok. Entonces, bienvenidos ya oficialmente a la sesión virtual del día de hoy. Es la número... No, la número como 8, no sé. Ya no me acuerdo. Pero bueno, entonces es la última sesión. Bueno, en realidad no es la última, porque está la de mañana. Pero es el último, digámosle, como grupo de sesiones, ¿verdad? La última semana, es lo que debía haber dicho, en la cual vamos a estar trabajando antes de comenzar a ver vectores y matrices. Entonces, a partir de hoy en 8, ya comenzamos con vectores y casi que nos tiramos por completo a ese tema. Entonces, ocupamos dominar muy bien ya para la próxima semana estructuras, en general todas las estructuras que hemos visto. Pero yo diría que principalmente vamos a estar trabajando mucho con contadores, con acumuladores, vamos a estar trabajando mucho con el para. Y pues sí, en general con todas, pero yo diría que esas son como las más fuertes que vamos a requerir para trabajar con arreglos. Entonces, antes de comenzar, como de costumbre, quiero preguntarle a alguno de los dos si tienen alguna duda específica sobre algún tema que hayamos visto en alguna sesión anterior, ah, o sobre la materia estudiada o algo. A ver, Eliezer me dice, Pablo, ¿cómo era que se hacía para poner la opción en PSInt? ¿Te quiere continuar SN? Es que se me olvidó. Es, bueno, recordad que hay muchas maneras de hacerlo, ¿cierto? Entonces, lo importante no es recordar cómo se hace como una fórmula, sino recordar cuál es la lógica detrás de. Entonces, sí, ok, sí, 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 ok, excelente. No sé por qué por un momento pensé que no había iniciado la grabación, pero no, sí, claro, hasta grabé el... Ok, entonces, dedicamos un momento a esto, Eliezer. Aprovechemos que somos solo nosotros dos. Y bueno, Josué todavía no nos ha preguntado nada, entonces voy a dedicarme un momento con vos a esto. La lógica detrás de este requerimiento, ¿verdad? Lo que ocupamos es poner S o N para continuar. Entonces, supongamos que nosotros tenemos varias líneas de algoritmo. Vamos a poner comentarios como si fueran líneas. Supongamos que aquí tenemos varias, ¿verdad? Ok. Supongamos que esto... Opa. Ok. Bueno, como sea. Entonces, supongamos que queremos llegar aquí al final y preguntarle al usuario. Ya sabes cómo hacer una impresión, ¿verdad? Escribir S o N. Hagámoslo así. Continuar S o N. Así sencillo. Entonces, así como estamos, pensa en la lógica de lo que queremos, lo que ocupamos hacer. ¿Qué es lo que nos hace falta? Entonces, voy a ir ayudando nada más como para ir acelerando el proceso con una de las cosillas más como evidentes, ¿verdad? Entonces, obviamente ocupamos variables. Ocupamos una variable de tipo cadena para recibir la respuesta del usuario. Pues pongámosle resp como cadena. ¿Ok? Hasta el momento ocupamos esto. Entonces, la respuesta la respuesta del usuario la leemos sobre la cadena resp. ¿Qué ocupamos entonces para que se cumpla esta condición? Analicemos la condición, ¿verdad? Mientras me escribís. Queremos que el usuario quede pegado en un bucle en el cual se le esté preguntando si quiere, o no en un bucle, sino queremos básicamente pedirle al usuario que nos diga si quiere continuar o quiere devolverse a que se vuelvan a ejecutar este montón de líneas de instrucciones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Exactamente, repetir. Entonces, eso implica que ocupamos ¿cuál estructura?
¿Qué ocupamos hacer específicamente? Según, no necesariamente, porque el según recordar que es para tomar varias decisiones. ¿Ve que vos lo estás diciendo acá? Lo que ocupamos es que se repita, ¿verdad? Josué me dice, lo escucho algo bajo, que va a subir el volumen. ¿Qué tal ahora, Josué? ¿Mejor? Sí, excelente. Con muchísimo gusto, Josué. ¿Ve que vos lo dijiste acá, Eliezer? Ocupamos que se repita esto, ¿verdad? Por eso le estamos preguntando qué continuar. Entonces, la estructura que ocupamos es la de repetir. O podemos utilizar el mientras. Lo que ocupamos es una estructura de repetición. Entonces, yo llego y meto un repetir. Y lo que hago es, mis líneas que yo quiero que se repitan, las meto acá adentro. ¿Okay? O que las que yo quiero que se repitan. Digamos, por ejemplo, ve que yo tengo el definir aquí afuera. Porque no hace falta que yo vuelva a definir resp cada vez que yo reitere a lo largo de mi línea de instrucciones. No hace falta, no es necesario. Entonces, yo solamente meto las líneas dentro de repetir que yo quiero preguntarle al usuario si quiere que se repitan. Y lo que hacemos es, bueno, ¿qué más? ¿Qué nos haría falta aquí? Analizar nuevamente lo que me estás preguntando. Poner la opción en psint de que se quiere continuar SON. Entonces, ya dijimos que ocupamos un repetir. Le estamos preguntando al usuario, continuar SON. Entonces lo que queremos es repetir. Perdón, le estamos preguntando, ¿quiere usted continuar? Si él nos dice que no, significa que no quiere continuar. Por otro lado, si nos dice que sí, significa que sí quiere continuar. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos? Eliezer nos dice la respuesta del usuario. Sí, por supuesto. Pero, ¿qué hacemos con la respuesta del usuario? Porque el usuario nos va a dar ya la respuesta. Pero ve que yo acá no puedo ejecutar el algoritmo porque está incompleto. Entonces, ¿qué es lo que ocupamos hacer para que funcione tal y como nos lo está pidiendo? Terminar el hasta qué, es correcto. Pero ¿cómo lo terminamos? ¿Qué le ponemos? S o N. Pero ¿cómo así? Recordá que psint tiene una sintaxis, ¿verdad? Si yo solo pongo S o N, psint no me va a entender ahí eso qué significa. Aquí yo a psint le estoy diciendo variable S dividida entre N. ¿Ok? Recordá que yo tengo que seguir una sintaxis para que psint pueda entenderme qué es lo que le estoy intentando decir. ¿Sí? Ahí es donde quedo en blanco. Nos dice debería de ser. Ok, vamos a ver entonces. Recordá que el repetir lo que hace es evaluar una condición, ¿cierto? Entonces, vamos a devolvernos un paso hacia atrás, ¿ok? Pensémoslo acá. Según tu algoritmo o según tu propósito, este problema que vos tenés acá que ocupás solventar, ¿cuál sería la condición? Así en lenguaje natural, ¿cuál es la condición que vos necesitas evaluar para que el algoritmo termine? Así en lenguaje natural, no penses en PSI, por ahora decímelo en lenguaje natural. ¿Qué es la condición que ocupamos que se cumpla de parte del usuario?
que decida, nos dice Eliezer, sí, pero que decida qué cosa. Es que eso no es una condición, eso es un hecho, digamos. El tomar una decisión de parte del usuario digámosle, es un suceso, es algo que va a ocurrir. Pero nosotros tenemos una condición. O sea, velo de esta forma. Imagínate que PSInt es como ¿cómo decirlo? Es como un recepcionista, ¿verdad? Entonces, en este momento, perdón, en este momento está un usuario llegando donde el recepcionista. Entonces, el recepcionista llega, le toma los datos, etcétera, etcétera. Digamos que acá está tomando todos esos datos y llega un punto donde el recepcionista le pregunta, ¿quiere continuar con el proceso? Entonces, es ahí donde viene la condición de decisión que el recepcionista necesita para ver qué hacer. Entonces, el que el usuario tome una decisión es un hecho, porque ya el recepcionista le va a preguntar si quiere continuar. Pero el recepcionista necesita decidir qué hacer después de que el usuario decida, según esa condición a evaluar. Entonces, o sea, el user nos dice si quiere o no continuar. Ajá, exactamente, pero volvemos a lo mismo. Esto es el hecho, esto es lo que está ocurriendo acá, esto es lo que le estamos preguntando al usuario. Entonces, la condición a evaluar, lo que necesita saber el recepcionista o PSInt es esto que vos tenés acá. Ve que vos me decís, para poner la opción PSInt de quiere continuar SON. Perdón, es decir, la condición a evaluar es qué respuesta da el usuario. No es si el usuario da o no una respuesta, porque eso ya tiene que ocurrir. Es qué respuesta da. Específicamente, no es solo qué respuesta va a dar, sino el hecho de que esa respuesta sea S o N. Eso es el lenguaje natural lo que tenemos que evaluar. ¿Cómo lo evaluamos entonces? Bueno, recordemos la secuencia lógica de pasos. La respuesta del usuario yo la voy a estar almacenando en RESP, ¿cierto? Eso quiere decir que yo tengo que evaluar aquí el valor de RESP. Yo tengo que decirle a PSInt que esto se repita hasta que la variable RESP sea igual a S. ¿Ok? Entonces, este es como el primer paso de la evaluación, ¿cierto? Esta es una evaluación un poco no robusta, pero que funciona. Si yo digo S, el algoritmo termina. Si digo cualquier cosa que no sea S, el algoritmo queda pegado. Es un poco no robusta no solamente por eso, sino que también por el hecho de que si es S minúscula, no lo evalúa. Porque recordá que es sensible a mayúsculas. Yo estoy comparando RESP con S mayúscula. Entonces, si yo quiero solventar eso, yo puedo usar la función de psint de mayúsculas. Cuando yo uso mayúsculas, recordá que lo que hace es tomar la variable que tiene aquí adentro y lo que hace es que la convierte, indiferentemente del valor que tenga esta variable de tipo cadena, la convierte en su versión de mayúsculas para compararla con lo que sea que tengamos aquí. Entonces, eso quiere decir que indiferentemente de lo que me conteste el usuario, psint lo va a considerar como mayúsculas y lo va a comparar y entonces, por lógica, es una manera de asegurarse que la comparación va a ser indiferente de si la respuesta del usuario es en mayúsculas o en minúsculas. Entonces ve que ahora, nuevamente, si yo pongo S minúscula, ahora sí lo logra. Pero recordá entonces, trata de no memorizar esto, porque ve que memorizar no te va a ayudar mucho. Vos lo que ocupas es intentar entender la lógica detrás del código, del por qué es que esto funciona y cuál es la lógica detrás de esto. Porque copiar y pegar código o nada más memorizarlo como una receta de cómo se hace tal cosa, no llega a ser muy útil porque recordemos que las situaciones cambian, ¿verdad? Cada programa tiene sus propios problemas específicos, todo tiene sus dificultades específicas. Entonces, si vos no desarrollas, digámosle, como
la capacidad de crear tu propio código sin recetas, entonces constantemente te vas a estar quedando pegado en diferentes como problemas que vas a tener que llegar a solucionar luego para que un código haga lo que ocupas hacer. Entonces, más que intentar memorizar que así es como se hace esto, no memorices que así es como se hace, sino que intenté, y es mejor que intentes entender el por qué se hace así. Entonces, como te dije, tenés un enunciado, un problema. El problema que tenés es que ocupas que el algoritmo continúe cuando el usuario contesta S o N. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, descomponiéndolo, vamos a descomponer el enunciado. Requerimiento 1, recordar que contesta el usuario. Requerimiento 2, evaluar que contesta el usuario. Número 3, continuar con algoritmo si usuario contesta S. Repetir instrucciones previas si usuario contesta N. Invalidar toda respuesta que no sea S ni N. ¿Ok? Entonces, ve que estas son 5 distintos puntos que yo saqué a partir de acá. Recordar lo que contesta el usuario porque lo que queremos es continuar si el usuario contesta es continuar dependiendo de si el usuario contesta S o N. Entonces yo tengo que recordarlo. Para eso creamos la variable. Evaluar qué contesta el usuario, porque tal y como dijimos, vamos a determinar si continuar o no dependiendo de qué nos diga el usuario. Esa es la evaluación que hacemos aquí abajo. Continuar con algoritmos si usuario contesta N. Eso es el tipo de evaluación que hacemos acá. Si el usuario, no, sí, si el usuario contesta S. Si el usuario contesta S, quiere decir que sí quiere continuar y el algoritmo continúa hasta finalizar. Repetir instrucciones previas si usuario contesta N. Eso quiere decir, si el usuario contesta con N, se repiten las instrucciones pasadas. Entonces, ve que no es que psint se está devolviendo específicamente, sino que todas estas secuencias de instrucciones ya están atrapadas en este bucle. Entonces, lo que va a pasar es que el usuario, perdón, que psint las va a repetir si el usuario no cumple con esta condición. Lo último es algo que todavía no hemos implementado, que es invalidar toda respuesta que no sea S ni N. Entonces, recordad que para eso yo les dije que lo que podemos hacer es agregar una condición compuesta o incluso anidar un segundo bucle. Entonces, digamos, metamos aquí un mientras, porque recuerda que el mientras lo que hace es comenzar con una evaluación. Entonces, mientras resp sea desigual a S, de hecho mayúsculas, mientras mayúsculas de resp sea desigual a S, y es aquí donde viene el determinar si usamos el o el i para unir las dos partes de la condición. Recordad que aquí tenemos que determinar que resp, tenemos que determinar que resp, o que más bien que se le indica al usuario que la respuesta no es válida si la respuesta es desigual a S, ni tampoco sea N. Entonces, recordemos que el O lo que implica es que se va a estar repitiendo este bucle mientras esto se cumpla, aun si esto no se cumple, o si ambos no se cumplen. Por otro lado, el I lo que necesita para que esto se continúe ejecutando es que esto y esto se cumpla. ¿Ok? Eso quiere decir
Si yo elijo el i, lo que va a estar ocurriendo es que el usuario va a quedar pegado en este bucle si el valor de resp es desigual a s y también es desigual a n. Entonces, digamos, si el usuario pone f es desigual a esto y también es desigual a esto, entonces se continúa el bucle. Si el usuario, por otro lado, contesta s, esta parte ya es falsa porque es igual a s, pero es desigual a n. Entonces, aun si esta parte de la condición es verdadera, esta es falsa. Entonces, ya el bucle no se repite o no se ejecuta, no cae en la trampa. ¿Ok? Por otro lado, si yo hubiera utilizado el o, aquí el problema que ocurre es que si el usuario contesta F, por ejemplo, sí, se activan ambos lados son falsos, entonces el bucle continúa. Pero supongamos que el usuario conteste con S, que sí es una respuesta válida. El problema es que entonces esta parte de la condición es falsa, pero esta es verdadera. Entonces, a pesar de que el usuario contesta con una condición, perdón, con una respuesta válida, el bucle aún así se nos va a continuar ejecutando porque el o implica que con que alguno de los dos lados sea verdadero, queda atrapado. Entonces aquí lo que ocupamos es el i. Ocupamos que mayúsculas de resp sea desigual a s y desigual a n al mismo tiempo. Entonces, si esto llega a ocurrir, se le dice al usuario, respuesta elegida no válida, escriba SON y lo leemos en resp. ¿Ok? Entonces, esta es como una trampa de contingencia que nos va a determinar después de que el usuario conteste si tiene que atraparlo en un bucle. Entonces, ve que venimos acá, continuar SON. Si yo contesto con algo que no, caemos en la trampa. Respuesta elegida no válida, escriba SON. Y ahí seguimos hasta que yo le diga. Entonces, digamos que yo le diga, no, no quiero continuar. Entonces, como no quiere continuar, de hecho agreguemos un limpiar pantalla para que se vea más claro. Metamos un limpiar pantalla que es el inicio del repetir. Entonces, cuando yo le digo no, no quiero continuar, lo que hace es que me devuelve al inicio del repetir, me vuelve a limpiar la pantalla y me pregunta otra vez, continuar. Le digo que no, nuevamente es válido, válido, válido. Y le digo que sí, válido. Y la ejecución termina sin esta vez caer en la trampa, porque esta vez desde primera entrada le di la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos a ver, me parece que ahí me hablaron. Eliezer nos dice que decida si quiere o no continuar. Ajá. Y si contesta N, termina el algoritmo. Ajá, exactamente. Esos son los puntos que vimos acá. Si entendés, digamos, como la lógica de qué es lo que está pasando. Me dice Eliezer que sí, seguro. ¿Sí está seguro, Eliezer? Recordá que yo siempre les digo, ¿verdad? Que no les dé pena preguntar y todo eso. O sea, si no estás claro con algo, prefiero, es más, incluso prefiero que aproveches hoy, que solo somos nosotros dos, bueno, nosotros tres, digo, que solo son ustedes dos, nosotros tres, para, o sea, eso significa entonces que van a haber menos dudas, hay menos estudiantes a los cuales tengo que atender, entonces puedo dedicar más tiempo a las dudas específicas de cada uno de ustedes dos. Entonces, si no estás entendiendo o si algo no te quedó claro, más bien yo diría que incluso hoy con más razón mejor aproveches y me preguntas. Eliezer me dice, si solo sí que siempre que uso eh, per- perdón, Eliezer, no entiendo muy bien qué es lo que me estás preguntando. Si solo sí que siempre que uso repetir, uso limpiar pantalla. Me estás preguntando. No, perdón, no estoy seguro, no estoy seguro de qué es lo que me estás preguntando, perdón. Eh,
Siempre que se usa repetir, se usa limpiar pantalla. ¿Cómo? ¿En este algoritmo o en general? ¿O me estás preguntando si eso es como convención, ¿no? En general con repetir, no. No, 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 no. Ve que yo aquí le puse manualmente el limpiar pantalla, ¿verdad? O sea, digamos, si yo estoy acá y yo le doy repetidamente N, por cada repetir me va a limpiar la pantalla. Pero ve que si yo borro esta instrucción de limpiar pantalla, ¿verdad? O sea, ¿por qué no me está dejando? Bueno, ahí no importa. Ve que si yo borro acá esta instrucción de limpiar pantalla, ahora ya no me los borra. Ahora tenemos aquí cada una de las ejecuciones del repetir sin limpiar la pantalla. Yo puse limpiar pantalla por preferencia personal mía, porque yo quería, como para estética, que cada vez que vuelva a empezar, que lo repita. Me dice Eliezer, ok, eso es más estético. Sí, 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 limpiar pantalla es sencillamente eso, es una instrucción que lo que le indica a PSINT es que cada vez que él vea un limpiar pantalla, entonces que borre ¿cómo se llama esto? Todas las entradas que hay en consola. Eso es todo. Pero sí, no, 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 siempre en un repetir, no. Eso es solamente cuando vos le pones el limpiar pantalla. Si lo pones al principio de un repetir, entonces sí, cada vez que se ejecute ese repetir, se va a limpiar la pantalla. ¿Ok? Eliezer me dice, entiendo, muchas gracias. Ok, excelente. ¿Alguna otra duda? ¿Estás seguro que esto te quedó? Eliezer, es que sí necesito que esto te quede bien, bien claro porque cuando empecemos a ver vectores, todo este tipo de cosas, es muy importante que sí las domines muy bien, porque los vectores juegan con esto en otro nivel completamente. Entonces, los dos, de hecho, no sé si vos, Josué, también dominas esto o si preferís que explique mejor algo. A ver, Josué me dice, a mí me cuesta un poco las condicionales y los hasta qué. Las condicionales, ¿en qué sentido? Digamos el y el o, la disyunción y la conjunción. No sé a veces cómo plantearlas. Mm, Mi recomendación con eso es sencillamente, digamos, lo que yo les decía acá. Cuando ustedes necesitan plantear una condición en algún algoritmo, planteenla así, en lenguaje natural primero. Planteen la condición, digamos acá esta. Vamos, planteémosla diferente. Dar opción a usuario de continuar. Eh, ¿Cómo ponerlo? Dar opción a usuario de decidir si continuar contestando S o N. ¿Ok? Entonces, acá uno ya tiene la condición. Entonces, lo que hacen es comenzar desde lo general, y luego comienzan a desmenuzar la condición. Entonces, vean que acá yo tengo la serie de pasos de lo que yo requerí. Recordar que contesta el usuario me implica la necesidad de una variable donde almacenar la respuesta del usuario. Evaluar que contesta el usuario es la condición que necesitamos evaluar. Continuar con algoritmos si contesta S, ahí ya tenemos una parte de la evaluación. Repetir instrucciones previas si usuario contesta N, ya ahí tenemos la otra parte de la evaluación y la estructura de repetición externa que ocupamos. Invalidar todas respuestas que no sea S ni N. Esta incluso la podemos transformar en subcondiciones. Entonces, digamos, llegar y hacer subcondiciones para invalidar toda respuesta que no sea S ni N. Determinar o descartar, o más bien no. ¿Cómo ponerlo? Detectar toda respuesta qué raro, ¿por qué me tildo eso? S, y al mismo tiempo, segundo punto, detectar toda respuesta desigual a
N. Enciclar al usuario si no se cumplen las condiciones A y B. ¿Ok? Entonces, ve que acá yo ya lo que hice fue desmenuzar un montón este problema original que yo tenía. Y a partir de este desmenuzamiento, yo lo que hago es empezar a programarlo. Entonces, veamos esta última parte desmenuzada. Detectar toda respuesta desigual a S y al mismo tiempo que sea desigual a N. Eso lo hago acá con el mientras. Mayúsculas es desigual a S y al mismo tiempo desigual a N. Si esto ocurre, si esto se cumple, hacer, indicarle al usuario. Enciclar al usuario si no se cumplen las condiciones A y B. Aquí tenemos. Se encicla al usuario si no se cumplen estas condiciones. O más bien si se cumplen, de hecho, sí. Detectar toda respuesta desigual. Ok. Más bien si se cumplen. No, bueno, si no se cumplen, sino porque están. Eh, sí, se cumplen porque sería desigual a. Supongo que depende de cómo lo veamos. Pero la idea es esa. Vamos a ver, Eliezer nos dice, si es que en el proyecto hay una parte que hay que decirle al usuario si quiere hacer otro cálculo o no con un S o un N. Sí, entonces tenés que pensar cómo hacer para adaptar este tipo de situaciones a lo que te están pidiendo en el proyecto. Pero si digamos no les puedo decir específicamente cómo hacerlo en el proyecto, yo nada más les puedo decir cómo realizar este tipo de evaluaciones. José nos dice, y lo de las validaciones es lo mismo que las condiciones, ¿verdad? Sí, no. Es que digamos, una condición es una condición en general, pero se podría decir que una validación, es que una validación lo que es una forma de condición que usualmente se hace con un bucle, porque recordemos que un sí es una condición. Digamos, yo puedo meter aquí una condición que yo llegue y diga, si res es igual a s o res es igual a n en mayúsculas los dos, entonces escribir su respuesta final fue en mayúscula. Si no, escribir su respuesta final fue en minúscula. ¿Ok? Entonces, ve que esto es una condición, pero no es una validación, porque yo no estoy validando nada. Yo solamente estoy haciendo una evaluación de condición para determinar si alguno de los dos posibles valores que el usuario me habría dado al final válidos es igual a su versión en mayúscula, entonces yo le digo que la respuesta final fue en mayúscula. Si no, se le dice que fue en minúscula. Entonces, véalo acá. Es el mismo algoritmo, ¿verdad? Si yo le digo que no quiero continuar, no continúa. Si le doy una respuesta inválida, no me deja continuar hasta que le dé una válida. Y si le digo que sí, entonces continúa y me dice su respuesta final fue en minúscula. Si yo le contesto con mayúscula, evalúa al final y se da cuenta que la S mía es igual a su versión en mayúscula y me dice su respuesta final fue en mayúscula. ¿Ven? Pero entonces, acá yo estoy haciendo una condición nada más para evaluar qué camino tomar. Acá yo estoy haciendo una evaluación de condición para validación. A ver, me dice, o sea, una validación es como lo de que todos los números deben ser mayores a cero. Sí, cuando ustedes les piden hacer eso en los proyectos, porque si no me equivoco en los dos se los han pedido, eso es una validación. Es validar que los datos que ustedes tienen sean válidos, valga la redundancia, por eso se llama validación.
A ver, me dice Josué, ya, sí, ya entendí, gracias. Por supuesto, con muchísimo gusto. Me dice, es que en eso me había equivocado la vez pasada, lo de las validaciones. Sí, digamos, una validación es sencillamente eso, determinar que yo tenga los datos correctos para trabajar con ellos. Entonces, si mis datos son correctos, continúo. Si no, entonces no. Eso es lo que yo estoy haciendo acá. Yo estoy haciendo una validación. De hecho, no, específicamente aquí. Este pequeño bloque de código acá es la validación. ¿Ok? Esto más bien es una condición. Yo le estoy preguntando al usuario que si desea continuar. Dependiendo de lo que el usuario me diga, yo repito o no. Este pedacito de acá, esta trampita de acá, es una validación que se está asegurando que la respuesta del usuario sea S o sea N. ¿Y cómo lo determina? Si resulta ser que la respuesta no es S y tampoco es N, entonces eso significa que no es ni S ni N, ¿cierto? Como dicen por ahí, si no es gallo es gallina. Entonces, si no es ni S ni N, significa que la respuesta indicada por el usuario es una respuesta no válida. Entonces, yo entro en el bucle y le digo respuesta elegida no válida, escriba SON, se lee una nueva respuesta y se vuelve a evaluar. Luego de obtener una nueva respuesta, se vuelve a evaluar para determinar si sigue siendo inválida. Si sí lo es, entonces se sigue iterando hasta que el usuario decida ya jugar bajo las reglas, contestar con SON y salir. ¿Ok? ¿Qué tal vamos? ¿Sí me entienden los dos? Eliezer me dice que bien. Ok, ¿seguro, Eliezer? ¿Sí está seguro? Los dos están completos. O sea, de verdad no me tomen a mal si sienten que estoy siendo muy necio, pero como les digo, es que de verdad quiero estar completamente seguro y como somos tan poquitos hoy, me puedo tomar la libertad de ir más lento y de asegurarme completamente y decirles que si de verdad están completamente seguros y todo eso. Entonces, disculpen si sienten que estoy siendo un poquillo necio hoy, pero quiero estar completamente seguro y aprovechar porque quién sabe si la siguiente sesión vamos a estar también tan poquitos. A ver, José me dice, solo me cuesta algo plantearlas, pero supongo que solo con práctica. Sí, pues sí, es práctica, pero digamos, sí, digamos, es como sentarte a pensar qué tipo, como te digo, desmenuzar la condición, verla, organizarla, como les empecé yo a plantear esta validación acá al principio. Entonces, ponerse a pensar qué es lo que implica que sea el I o el O. Incluso en cualquier caso, está prueba y error. Digamos, si no sabes cuál y te decidís por el O, entonces lo que haces es sencillamente depurar el código. Entonces, venimos acá, entonces, F, ok, parece que sí me está funcionando el O porque con F, porque me está recibiendo las respuestas inválidas dentro de la trampa. Ahora veamos si verdaderamente me funciona. Contestémoslo con una respuesta válida. Ahí está, no me funcionó. Entonces, a prueba y error ya determinamos que el O no nos sirve. Entonces, lo cambiamos al I y ahora sí nos funcionó. Entonces ahí vamos poco a poco practicando y sacando lo que ocupamos. No siempre, de hecho no siempre no, muy pocas veces, muy pocas veces un código que uno escribe está completamente libre de fallos la primera vez. Por eso es que siempre uno hace todo eso, los famosos bug testing y toda esa cosa, para encontrar los errorcillos y todo eso. A ver, el dice, yo creo que sí, pero es muy diferente que usted nos explique y otra vez cuando nos lo ponen en un proyecto hacer qué cosa o qué otra. Es que en teoría es lo mismo, lo que necesitan es nada más como intentar aplicar lo que yo les explico, por eso precisamente les pregunto, porque eh, lo que yo les explico es lo mismo que viene en el proyecto, la diferencia es que en el proyecto no se los plantean así como de una manera sumamente obvia, porque la idea es que ustedes puedan desarrollar esa lógica.
Eso es lo que ocurre con el proyecto. A ver, Josué dice, hay instrucciones que no entiendo bien, de hecho. Es decir, en el instrucciones que en el proyecto, cosas que les piden. Sí, es que el problema es que yo no, con eso no les puedo ayudar. Lo más que puedo hacer es como leer con ustedes el proyecto y ver qué dice, pero no puedo explicarles eso. Yo les recomendaría que le pregunten al tutor mejor, si tienen dudas sobre las instrucciones. Recuerden que ustedes, así como me escriben a mí correos, les pueden escribir al tutor, o está el foro de consultas, ¿verdad? Recuerden que ustedes acá en, sí, lógica, acá está, foro de consultas. Ustedes pueden llegar acá y abrir un tema nuevo y los tutores vean que les contestan. ¿Eh? O pueden ver incluso las preguntas de otros compañeros. Me dice Josué, yo le escribí y no me ha respondido. ¿Cuándo le escribís? Usualmente tienen un periodo como de 24 horas, creo, para contestar. Entonces seguro el viernes, qué raro, en la mañana. Escribir otra vez, por si acaso, o poner en el foro de consultas. Está raro que no te haya contestado. Eliezer nos dice, hay un cuadro con información que siento que sobran datos. No estoy seguro. No creo, no deberían. Puede que sea cosa de que de por ser un ejemplo. Eso dice en el foro de consultas, lo puse. Ah, uy, no te han contestado el foro de consultas. Ok, eso está raro. Eso está muy raro, sí, porque usualmente se supone que ellos tienen que contestar. De ahí rápido, ya deberían haber. No, viernes, hoy es sábado. Ah, no está mal. Eh, viernes en la mañana. No, sí, no, probablemente entonces se te vayan a contestar para mañana. Perdón, no sé por qué estaba con la idea de que hoy era lunes. ¿Cómo se me ocurre? Yo nunca he dado sesiones un lunes. Sí está durando un poquillo más del usual, pero todavía está en rango de tiempo. Entonces sí, ok. No sé si tienen alguna otra duda. O, o se dice cuánto tiempo es. No estoy muy seguro. Creo que eran 48 horas. Creo, pero no estoy completamente seguro. O sea, te estaría adivinando, la verdad, porque honestamente no recuerdo muy bien. Y es que esa es la cosa, ¿verdad? Como yo no entro en la misma categoría que ellos, entonces yo no me rijo bajo las mismas reglas. Digamos como por ejemplo, de, una de mis reglas más estrictas es precisamente la de los temas administrativos, que es todo lo contrario a ellos. Ellos más bien, específicamente, cualquier duda del proyecto, tienen que ver cómo hacen para contestarla. Mientras que en mi caso es todo lo contrario, es cualquier duda que tengan sobre algún proyecto, algún examen, etcétera, lo que tienen que hacer es de una mandarlos a preguntarle al tutor. Entonces, de ahí sí las reglas son como diferentes, pero a ver, Leo dice, él sí sirve para validar, el sí sirve para validar si un rango, si un rango de números está dentro de un menor igual y un mayor que igual. Se puede usar para, pero digamos no es la única, no necesariamente es necesariamente la única estructura para, digamos, yo puedo llegar acá, definir num como entero, entonces yo puedo agarrar este sí y llegar y decir, recordad que lo que hay que hacer es hacer una condición, ¿verdad? Entonces aquí yo lo que puedo hacer es una condición matemática relacional. Entonces, si yo quiero un número mayor a 10, entonces si num es mayor a 10, entonces escribir num es mayor a 10. ¿Ok? Entonces, vamos a asignarle acá a num el valor de 10 como tal, que no es mayor a 10, y ve que no me hizo nada. Agreguémosle una parte de si no para caso contrario.
Si no es mayor a 10, entonces no es mayor a 10. Ahí está. Si yo cambio el valor y lo convierto en 15, ahora sí. Pero de nuevo, esto es una condición matemática, entonces incluso yo podría hacer módulo. Entonces yo podría hacer determinar que num sea divisible entre 5. Entonces yo llego y utilizo el operador módulo, sea igual a 0. Entonces, num es divisible entre 5 o num no es divisible entre 5. Entonces, 15 es divisible entre 5. Si lo cambio a 12, no es divisible entre 5. Pero ve que no necesariamente, porque yo lo que puedo llegar a hacer es meter un repetir y hacer una evaluación similar, ¿verdad? Entonces, yo puedo quitar esto y lo que hago es que meto un repetir y le digo que se repita hasta que num módulo 5 sea igual a 0, es decir, que sea divisible entre 5. Entonces yo puedo llegar y lo que hago es que por cada iteración yo a num le sumo 1. Vamos a escribir el valor final de num. Entonces, escribamos acá también num. Más bien escribámoslo adentro. Ve que acá, ¿verdad? Empieza con valor de 12, pero la condición no se cumple, entonces continúa iterando y sumándole en cada iteración hasta que llega a 14 y ve que después de escribir que tenía valor 14, le sumó 1, se convirtió en 15. 15 sí es divisible entre 5 y entonces acaba. ¿Ven? Vamos a ver, Josué me dice solo la del proyecto porque hay una pantalla con resultados y otra con otros resultados que es el reporte final y aparecen resultados distintos. Hmm. Tendría que revisar específicamente, pero es igual. Recuerden que yo reviso el proyecto más que todo para poder ver qué es lo que les entra y guiar mis sesiones con eso y evitar accidentalmente darles respuestas. Pero sí, tendría que revisar específicamente si fue que cometieron un error de cálculos o si es que son resultados que se obtienen a partir de los otros. Pero igual, sí, el problema es que yo no puedo meter mano en eso, entonces suena un poquillo, ¿cómo decirlo? Es que no quiero sonar como desinteresado, pero el problema es que no hay nada que yo pueda hacer al respecto, digamos. No en ese tema al menos. Entonces, mis disculpas. Vamos a ver, Eliezer nos continúa diciendo, pero no se puede usar, por ejemplo, si num mayor y de, pues sí, por supuesto que sí. Ya esto lo hemos hecho, de hecho, bueno, yo lo he usado en otros ejemplos. Lo que haces es combinar siempre en todo. O sea, recordar y hacer. Por eso te preguntaba ahora que sí estaba seguro que estabas entendiendo. Porque recordá que lo que evalúa una estructura condicional como esta es una condición. Entonces recuerda que es una operación compuesta. Entonces yo perfectamente puedo evaluar rangos. Entonces yo puedo indicar que num esté entre el rango de 10 y 20. Entonces yo puedo decirle que si num es mayor o igual a 10 y num es mayor o no, perdón, que si num es menor o igual a 20, entonces que escriba se encuentra en el rango y si no, entonces se sale del rango. En caso de ser 15, se encuentra entre 10 y 20. Entonces ve que me escribe, se encuentra en el rango. Si yo me salgo de ese rango, se sale del rango. Se sale del rango. Se encuentra en el rango. A ver, Josué nos dice,
Creo que la del final es el doble, pero hay un valor ahí, el impuesto de la propiedad del reporte final, que no sé si así es sumado o qué. Doble de los resultados anteriores. Ok. Sí, tendrías que revisar. No, es que no te puedo decir. Mis disculpas ahí. Eliezer, ¿sí te quedó claro esto? A ver, Josué nos dice, tengo otra consulta. Para hacer validaciones es necesario poner mientras y condiciones o solo alguna de las dos. Eh, Depende de cómo la construyas. Lo que es necesario para una validación es eso, es sencillamente validar que un valor sea o no el esperado. Entonces, recordá que igual en todo caso una repetición tiene condiciones, ¿verdad? Entonces, si yo le meto acá un repetir, ve que esta expresión lógica es una condición. Entonces, yo aquí en teoría tengo una condición, pero yo puedo utilizar otras condiciones para hacer evaluaciones adicionales. Digamos, por ejemplo, yo podría venir aquí en un repetir y si detecto que la condición no es válida, es decir, o la validación, si yo detecto que la validación no da el resultado esperado, yo le indico aquí al usuario y esta otra validación de condición lo que hace es devolverme. O lo podemos hacer como yo lo hice ahora, que lo que hice fue un repetir y un mientras. Entonces depende de cómo la quieras hacer. José dice, sí, eso es lo que me tiene que responder de todos los proyectos, sí. Daisy. Eliezer nos dice, sí, a veces siento que no debe ser así, pero en el primer proyecto también sentía lo mismo y me saqué un 10. No sé si el profe no me viene. ¿Qué cosa? Que no debería. Bueno, Daisy, ¿les va bien? Todo lo que cuenta. José me dice, ok, gracias, con muchísimo gusto. ¿Alguna otra dudilla? José me dice, creo que no. Eliezer, ¿cómo vamos? No dice Eliezer, debajo del sí, siempre hay que poner escribir o se puede hacer un cálculo ahí abajo. No, ok, por eso les digo, ¿verdad? Recuerden, si yo pongo acá la plantilla del sí de PSInt, ¿verdad? Recuerden que este, ve que acá la plantilla misma te implica que si la expresión lógica, ¿verdad? O sea, aquí está la expresión a evaluar. Entonces, si la expresión lógica es verdadera, tenemos aquí acciones por verdadero y aquí acciones por falso. Eso quiere decir que lo que yo anido dentro de un sí o sí no son las mismas reglas que con cualquier otra estructura de PSInt, cualquier otra de las estructuras que hemos visto. Recordad que todo depende de lo que yo quiera hacer. Entonces, dependiendo de la instrucción lógica, de la expresión lógica, yo escribo acciones por verdadero. Pueden ser escribir, pueden ser otras estructuras, pueden ser procesos o ecuaciones, puede ser lo que yo quiera. Y en el caso del si no, escribo la secuencia de instrucciones que yo quiera. Entonces, recordad eso, las secuencias de instrucciones dependen de uno, de lo que yo quiera hacer. Pero yo aquí puedo poner lo que yo quiera. En teoría yo incluso puedo dejarlo vacío. El problema es que si lo dejo vacío, nada va a ocurrir porque no hay instrucciones. Recordad que el escribir lo que es sencillamente una instrucción. En teoría yo puedo incluso ejecutar un algoritmo vacío. Esto no me tira error porque el algoritmo no tiene errores, solamente que está vacío. Yo no le estoy diciendo a PSInt que haga nada. Entonces lo mismo ocurre acá. Lo que yo pongo en un sí o un sí no depende de lo que yo quiera hacer. Yo aquí puse escribir para que él me esté reportando en pantalla una retroalimentación de qué es lo que está pasando.
pero no, no depende de mí. Perdón, no depende de mí, no, más bien al revés, depende de mí, no depende de la estructura. Yo incluso podría hacer algo como esto. En vez de poner un escribir acá, yo podría asignarle a una variable cadena reporte qué es lo que se va a reportar al final. Entonces, aquí abajo es donde pongo escribir y digo reportando resultado, dos puntos, punto y coma, y le digo ahora que escriba reporte. Entonces, ve que ahora, según lo que ocurrió en este sí, ¿verdad? Que 20 se encuentra dentro del rango, a la variable reporte le decidió asignar este valor de cadena, que es el que se encuentra en el cuerpo positivo del sí, porque se cumplió esta cadena. Luego termina el sí y caemos en estas dos instrucciones de escribir, donde me escribe reportando el resultado, acá lo tenemos, y luego tenemos esta otra escritura que lo que hace es escribir el valor dentro del reporte. ¿Cuál es el valor dentro del reporte? Depende del resultado de esta condición. En este caso específico, num tiene un valor de 20. Quiere decir que se encuentra dentro del rango, lo cual quiere decir que esta condición es verdadera, lo cual quiere decir que caemos en reporte es igual a se encuentra dentro del rango, lo cual quiere decir que el valor es se encuentra dentro del rango. Si yo cambio este valor, si lo cambio a 15, todavía se encuentra dentro del rango. Entonces, a pesar de que el valor de num cambió, la secuencia de pasos que siguió fueron las mismas. Pero si yo cambio el valor de num a un valor fuera del rango, como 26, ahora ya esta condición no se cumple porque está fuera del rango, lo cual quiere decir que en vez de caer aquí, cae aquí, donde se asigna al reporte el valor de se sale del rango. Cuando se asigna este valor en las líneas de escritura, cuando escriba el valor de reporte, ahora ve que es un valor de cadena diferente al anterior. Ya no es se encuentra en el rango, sino que ahora es se sale del rango. ¿Ok? Eliezer dice, y no fuera necesario inicializar reporte. Es que en este caso yo estoy inicializando reporte en esta parte. Sería necesario inicializar reporte si yo trato de sacar un valor de reporte antes de asignar un valor. Ve que yo acá estoy haciendo una asignación. Si yo tratara de escribir esto antes de hacer la asignación, ahí sí me va a tirar un error. ¿Ves? Pero como yo estoy escribiéndolo después de haberle asignado un valor, acá, entonces no hay problema. Porque reporte, recordemos que el sí no funciona como el según. Recuerden que el según funciona teniendo una serie de caminos y de otro modo, si ninguno de los caminos se cumplen, entonces no cumple ninguno o cae en el de otro modo. En el sí por fuerza o va a caer aquí o va a caer acá. Y como en ambos lados del sí o si no, yo estoy asignando un valor al reporte, eso quiere decir que por fuerza el reporte o va a tener este valor o va a tener este valor. Siempre. ¿Ok? Súper, me dice Eliezer. Seguro, sí, sí te quedó claro. Recordá nuevamente, Eliezer, porque he notado que me parece que muchos de los problemas que tenés es porque vos más bien intentás memorizar qué es lo que yo estoy haciendo en vez de intentar, eh, ¿cómo decirlo? Es que no quiero dar a entender que no creo que no estés intentando entenderlo, porque obviamente sí, pero a lo que me refiero es que me parece que intentad más, para entenderlo, intentad más bien memorizar lo que yo te explico en vez de digamos, como digerirlo más, ¿sí? Entonces, digamos, es como esto. Ve que me parece que entendiste cómo funciona el sí, pero memorizaste que el sí hace evaluaciones y luego escribe algo. En vez de recordar que no es que el sí evalúa una condición y luego hace algo, sino que, nuevamente, ¿verdad? Me voy a la plantilla, evalúa y luego hace acciones.
¿verdad? Por verdadero o por falso. Entonces, ¿estás seguro que sí? ¿Sigamos completamente bien? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra duda? ¿O pasamos a ver el primer ejemplo que teníamos hoy? Va un poco relacionado todo este tema, de hecho. Los ejemplos que tenía hoy tienen que ver con las validaciones. Si alguno de los dos está pensando algo, levánteme la mano, porfa. Ok. Vamos a continuar. Entonces, este es el primer ejemplo que lo que hace es evaluar el manejo de excepciones. Entonces, recuerden que yo les había contado, ¿verdad? Que en lenguajes de computación real existe un asunto que se llama el manejo de excepciones, que lo que hace es básicamente evitar que un programa se caiga, ¿verdad? Si llega a, ¿cómo se llama esto? A haber un error. Entonces, un ejemplo clásico en PSINT, ¿verdad? Es la lectura. Si yo, digamos, leo una respuesta del usuario en num declarado como entero, ustedes ya saben que si el usuario contesta un valor que no es un número, el programa se cae. Esto es que el programa se caiga, porque ya no puedo continuar. Ya el programa no pudo terminar, no hay nada, me tiró un error y ahí se quedó prensado. Entonces, el manejo de excepciones lo que hace es básicamente evitar que si ocurre una situación no deseada como esta, el programa se caiga, ¿ok? Sino que pueda decirle al usuario, el valor que usted ingresó no es un número. Entonces, PSINT no tiene manejo de excepciones, pero hay formas para emular el manejo de excepciones y detectar casos donde a ustedes el usuario les contesta con un valor que no es entero. O en general incluso hasta con valores reales, pero la cosa ya se vuelve un poco más compleja. Yo los ejemplos que tengo solamente detectan valores enteros o no enteros, incluyendo cadenas. Entonces, este primer ejemplo que les voy a mostrar es sumamente incómodo, es muy poco eficiente, pero funciona, ¿ok? Vamos a contrastarlo, de hecho, veanlo primero en ejecución. Vean este código. Vean que me pide un número entero, ¿verdad? Voy a meter la letra D. Vean lo que tarda en resolver el problema. Vieron que hubo unos segundos. Antes de, voy a volver a hacerlo. Voy a acercar el micrófono a mi dedo cuando aprieto la letra Enter. Escuchen el momento en el que aprieto Enter y vean lo que tarda en resolver y decidir si la respuesta es válida o no. ¿Vieron? Vieron que hay unos cuantos segundos. Eso es porque el código, y vean que sí lo detectó, dice, no es un número válido, pero tardó un poco. Vean en contraste con este otro que tengo acá, que este es uno más robusto, más eficiente, pero el código es un poco más complejo. Entonces, por eso es que este lo dejo para último. Vean acá. Opa, lo cerré, perdón. Se me resbaló el dedo y apreté suprimir. Ahí está. ¿Vieron? Es casi instantáneo. Ok. Entonces, veamos ahora sí a más detalle las diferencias. Comencemos con este, el poco eficiente. Este llega y define la variable cont como lógico. Cont es abreviado de continúa. Define resp como cadena, va a ser la respuesta que va a ser la variable que va a almacenar la respuesta del usuario. Y define y num como enteros. ¿Ok? Estas son dos variables para llevar un conteo para determinar si la variable es o no válida. Bueno, si la respuesta es o no válida. Entonces,
comienza la inicialización donde cont lo inicializamos en falso. Cont va a determinar si el valor es válido. En un principio se asume que la respuesta del usuario no es válida. Entonces yo le asigno a cont el valor inicial de falso como asumiendo que, el valor ingresado no es válido. ¿Ok? Si se llega a determinar que el valor ingresado es válido, que el valor en resp es válido, entonces lo que yo tengo que hacer es cambiar cont a verdadero. ¿Ok? Llegamos entonces a la lectura e impresión de datos. Entonces, yo llego y escribo, digite un número entero. La respuesta yo la leo en resp. ¿Ok? Luego entonces comenzamos con la evaluación. Entonces vean que yo lo que aquí tengo es un para larguísimo y molestísimo que va desde 0 hasta 99999 con paso 1. Vean entonces qué es lo que hace. Él llega y hace una evaluación por cada una de este montón de iteraciones. Él llega y hace una evaluación donde dice si convertir a texto y, es decir, vean que lo que hace es agarrar este valor numérico que va desde 0 hasta 9999 y lo convierte en su versión de texto. Eso quiere decir, en la primera iteración va a convertir 0 a texto, luego 1 a texto, 2, 3, 4 y así va a ir. Va a llegar un punto en el que va a ir por la iteración, no sé, 458 y lo que va a hacer es convertir el valor 458 en la cadena de dígitos 458, porque recuerden que eso es lo que hace la función convertir a texto. Luego de convertirla a texto, va a llegar y la va a comparar con el valor en respuesta. Entonces, vean que básicamente lo que va a estar haciendo es contar desde 0 hasta 99999 para determinar si alguno de esos valores es igual al valor que contestó el usuario. Si cuenta hasta este punto, y nunca encuentra ese valor, entonces sencillamente no hace nada. Sigue contando y contando y no hace nada y continúa. Entonces, vean que cuando continúa sin cambiar nada, cont nunca llega a convertirse en verdadero. Pero vean que si en algún momento de la cuenta determina que el número es igual a la respuesta, entonces cont lo cambia a verdadero. Recuerden que yo les dije a ustedes que cont comienza en falso, pero si cont en algún momento se convierte a verdadero, significa que encontramos el valor válido. Aquí está. Si digamos el usuario me contesta con, pongamos aquí un ejemplo, 8455. Cuando la iteración vaya por este número, va a determinar que el valor convertido a texto de i es igual a resp, me va a cambiar cont a verdadero y luego me va a cambiar i a este valor. ¿Por qué? Por lo siguiente. Veanlo acá. Primero veanlo en ejecución. Vean que ahí lo encontró. Número es. Y aquí tenemos el número. ¿Ok? Lo que ocurre es lo siguiente. Si el valor es 1, eso quiere decir que en la segunda iteración de este para va a encontrar el valor de 1. ¿Recuerdan lo que tardó en determinar si la respuesta es inválida? Que tarda como un segundo. Vean que si la respuesta es 1, no tarda tanto. Lo hizo casi al propio. Perdón, lo hizo casi instantáneo. Eso es por esta línea. Lo que yo estoy haciendo al convertir i, recuerden que i es el contador del para. Cuando yo convierto i en el valor máximo del para, lo que hago es básicamente decirle, ya encontramos el valor que buscamos. Entonces, incremente el contador al último valor posible para que ya no itere más. Si yo no tengo esta línea, vean nuevamente, 1 casi instantáneo, ¿verdad? Si yo no tuviera esta línea, quiere decir que a pesar de que ya encontró un valor válido para la evaluación que estamos buscando, me va a continuar iterando una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, hasta llegar al final, a pesar de que ya encontramos el valor válido. Entonces vean que ahora, aunque yo ingrese 1, igual me tardó un poco más hasta determinar que el valor era verdadero. Y eso es porque básicamente yo estoy poniendo a psint a contar más de la cuenta, innecesariamente, porque ya encontró el valor verdadero, pero igual yo le estoy indicando que cuenta hasta el final. Con esta línea no. Al yo agregar esto, yo le estoy diciendo, si en algún momento encuentra un valor válido, entonces cámbieme conta verdadero y termine de contar. ¿Ok?
Nuevamente, hay una forma más eficiente de hacer todo esto. Les enseño este algoritmo de todas formas por dos motivos. Primero, para darles un primer acercamiento a la lógica detrás de una validación. Segundo, porque a pesar de que este algoritmo es horrible y sumamente ineficiente, es muy buena práctica que comiencen a pensar en este tipo de validaciones. Porque vean que yo estoy aquí haciendo validaciones automáticas, convirtiendo a texto, comparando, y esto nunca me habían visto hacerlo antes. El que yo metiera una condición para salir antes de un para. Vean que este para debería contar desde 0 hasta 99999. Pero con yo hacer esto, yo estoy metiendo una condición en la cual es probable que no tenga que contar hasta el final, que puede que yo lo ponga a saltarse todos los números, como en el caso de si el usuario la respuesta es 1. Si en el usuario la respuesta es 1, este bucle se repite en la iteración 0 y en la iteración 1 le doy permiso de salir porque lo que hago es incrementar ese 1 del contador hasta el final. Luego vean entonces que cuando acaba el para, ya sea porque contó hasta el final y no encontró un valor válido o porque encontró el valor verdadero, llega y hace una segunda evaluación donde evalúa si cont es falso, es decir, si no hubo cambio nunca en cont, si contó de aquí hasta el final y nunca logró entrar en este sí, se escribe que el número no es válido. Por otro lado, si esto no llega a ocurrir, quiere decir que cont es verdadero, porque recuerden que cont, como es una variable de tipo lógico, solo puede tener un valor de verdadero o falso. Si no es gallo, es gallina. Si no es falso, es verdadero. Si es verdadero, implica que entramos en esta línea que cambió su valor. Si entramos en esta línea que cambió su valor, implica que esta condición fue verdadera. Si esta condición fue verdadera, implica que en algún momento, desde 0 hasta 99999, se encontró un valor numérico igual a la representación en texto de lo que nos contestó el usuario, lo cual implica que dicho y hecho, el usuario nos contestó con un número que se encuentra entre el rango de 0 a 99999. Y eso significa que le podemos decir cuál es el número. Vean que acá esto yo lo que hago es una conversión a número. Esto es solamente para ejemplificar. Yo aquí esto, como es una escritura, ¿verdad? Yo podría escribir directamente resp acá. Pero para ejemplificar el uso de convertir a texto y convertir a número, yo uso convertir a número. Vean que yo acá llego y hago convertir a número de respuesta, porque recuerden que respuesta era una cadena, y se lo asigno a num, que recuerden que num era una variable de tipo entero. Entonces, yo resp lo convierto a número, lo asigno a num y escribo num. ¿Ok? ¿Qué tal vamos? ¿Sí me entendieron ese algoritmo? El Eliezer me dice, ¿qué tan significativo es meter algo entre paréntesis? Completamente. Recordad que esto es una función. Yo tengo que indicarle que voy a convertir a número. Si yo no meto nada entre paréntesis, que son los parámetros, me tiro un error, porque básicamente yo le estoy diciendo, conviértame a número y no le digo qué. Entonces pues ahí se queda como que tengo que convertir a número. Igual acá arriba, ¿verdad? Acá yo le estoy diciendo convertir a texto y si yo no le meto ahí nada, me va a decir qué es lo que tengo que convertir a texto. José me dice que sí entiende, excelente. Eliezer dice, y no se puede dejar sin paréntesis. No, porque esa es la sintaxis de un subproceso. Yo tengo que poner los paréntesis para decirle qué es lo que yo voy a convertir a número, qué es lo que yo voy a convertir a texto. Es el valor que yo le estoy tirando para que él lo convierta. Entonces, tienen que ir en paréntesis.
comprendo, me dice Eliezer. Ok, excelente. Si tienen alguna otra duda, igual escríbanmela. Entre tanto, nada más les voy a decir algunos detalles de este algoritmo. Número uno, ¿verdad? Bueno, ya vieron lo lento que es. Número dos, vean que la evaluación que yo estoy haciendo para encontrar si es un número es de 0 a 999. Eso quiere decir que si yo ingreso menos 5, por ejemplo, no lo va a detectar. Va a creer que no es un número válido. De la misma manera, si yo ingreso un número que exceda este valor, digamos, ¿ve? ¿Por qué no? Digamos, 1, 2, 3, me va a decir que no es válido, a pesar de que este sí es un valor válido, o debería serlo. Pero PSInt no lo interpreta de esa manera porque no lo entiende, porque no vamos, no, o sea, se sale del rango de evaluación. El problema es que mientras más grande sea el número, más costosa es la evaluación, porque vean que yo lo que estoy haciendo es ir de acá hasta acá, por eso es que dura tanto, porque va contando de 0 hasta este número, haciendo una evaluación de contraste una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. ¿Ok? Entonces, se nos convierte en un algoritmo que verdaderamente no solamente no es muy eficiente, sino que vemos que en realidad tampoco es muy eficaz, porque a pesar de que sí, en cierta forma, sí hace lo que tiene que hacer, es muy limitado en sus habilidades y es muy tieso. No tiene mucha reutilización. ¿Ok? Es por eso entonces que tenemos este otro algoritmo, que nuevamente, ¿verdad? Un último contraste. Vean que yo acá, entre lo que entre, opa, no, no, este lo tengo que corregir por lo menos. Ok, sí se puede corregir eso para que encuentre el menos. Ahorita les enseño cómo. Pero igual vean que este no se rige por longitud. Cierto, cierto, sí. Yo este lo tenía que modificar para que ignorara. Mm, entonces, verdadero. Ok, sí. Bueno, ahorita vamos a eso, porque necesito primero que entiendan cómo funciona. Digamos, no decidieron acá que estoy utilizando una función que se llama subcadena. Entonces, básicamente para darles una pequeña idea, lo que yo hago es descomponer la cadena en partes. Entonces, la razón por la cual esto no sirvió, ya está que seguro que yo lo había modificado, voy a tener que modificarlo, es porque me está detectando ese menos como si fuera una cadena. Entonces, yo lo que tengo que decir es que ignore el menos. Qué raro, yo estoy casi seguro que yo esa modificación la había hecho. Mm, no la tengo ni comentada, qué raro. Yo no guardé esa modificación, de verdad. Oh, bueno. Ok. Vamos paso a paso, disculpen, es que estoy. Ok. Entonces, tenemos acá las declaraciones, ¿verdad? Vean que para este. Puedes subirle. ¿Me estás hablando del micrófono, José? ¿No me escuchas muy bien? Le dice porque dice 9 y luego. Eso ahorita lo vemos, perdón. Es que. Por eso vamos por paso. Vamos a ver. Perdón, pasos por pasos. Es que acá lo que estoy es como picado, digámosle, porque este algoritmo yo estoy seguro que yo había hecho la modificación para que detectar también números negativos. Lo que pasa es que eso es lo que me parece raro, porque yo habría quitado eso. Entonces, no te preocupes si esto no lo entendés.
Esto soy yo leyendo mi propio código para intentar recordar por qué es que yo quité esa modificación y la salvé. Porque no, es que no, digamos, si este algoritmo es relativamente nuevo, entonces yo me acordaría si fuera que lo guardé por accidente, creo. Esto tuvo que haber sido reciente. Pero sí, no veo por qué. O porque no habría salvado, digamos, la versión que sí incluye los negativos, que eso a veces lo hago, y por aparte la versión que no. Qué raro yo. No sé si continuar es falso y no. Suave. De hecho, no, aquí no. Ah, creo que es por esto, porque se vuelve un poco larga. No, yo no tendría que ser acá. Y JC0. Ahí está, es entero. Pero si yo hago algo como esto, no es entero. ¿Por qué me está diciendo que sí? Dije IJ. Hmm. Ah, perdón, no es J. Si J evalúa el pedazo de cadena, entonces sí que sería -5, ahora sí. Pues yo hago algo como esto. No es entero, correcto. -5 menos, no es entero, ok, ya ahora sí. Esa es la condición. Vamos a salvarlo por aparte. Esto es sí, guardar como. Qué raro eso. Disculpen, de hecho. Espero no haberlos confundido. Yo ahorita se los explico qué fue lo que ocurrió ahí. Salir acá. Ok. Vamos entonces primero cómo funciona ese asunto de subcadena. ¿Ok? Vean acá, yo llego y declaro, no, son casi las mismas variables. Tenemos cont, que lo que va a hacer es decidir si el valor es o no, o bueno, no decidir, sino va a ser un valor representativo, ¿verdad? Cont es representativo de si se encontró o no un valor válido, ¿ok? Entonces yo llego y defino resp y temp como cadenas, llego y defino y num como enteros. Por si acaso este algoritmo lo vemos antes del siguiente para que entiendan cómo funciona una función que yo necesito, valga la redundancia, para emular la excepción. Entonces, este algoritmo específicamente lo que hace, de hecho vamos a verlo en ejecución primero, vean que llega y me dice, escribo una cadena, se detectará si existe un 3 en la cadena. Entonces vean que yo escribo la cadena Paolo, me la descompone, P-A-O-L-O, y luego me dice no se encontró un 3 en la cadena. Por otro lado, si yo escribo PA3OLO, vean que me pone PA3, un montón de signos de admiraciones, detectando que la encontró, OLO, hay un 3. Es decir, me detectó el 3 en la cadena. Igual, vean acá, Paolo 3, hay un 3. Solo 3, hay un 3. Escribo un número muy largo, pero no hay 3, no se detectó.
Escribe un número muy largo, pero eventualmente hay un 3. Detecta el 3. 232. Hay un 3. ¿Ok? Entonces, veamos cómo es que trabaja el algoritmo. Entonces, acá yo tengo la lectura de datos, ¿verdad? Bueno, inicializo content falso y luego en la lectura de datos le digo al usuario que me escribe una cadena y se va a desactar, bla, 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 y me lo lee en la respuesta. Comienza la evaluación, vean que yo tengo todo metido dentro de un para. Entonces, aquí en la evaluación ocurre algo interesante. Primero, ahí le asigna el valor inicial de 0 y le dice que va a ir de 0 hasta la longitud de resp menos 1. Entonces, vean, esta es la primera función que necesito que entiendan. Longitud lo que hace es devolverme la longitud de caracteres en una cadena. Entonces, en el caso de Paolo, si yo escribo acá Paolo, vean que yo tengo 1, 2, 3, 4 y 5 caracteres, ¿ok? Vean acá, por ejemplo, si yo llego y le digo a PSInt que me escriba longitud de la cadena Paolo, vean que dicho y hecho me escribe 5, porque Paolo tiene 5 caracteres. ¿Ok? Esa es la primera función. Luego vean el menos 1, ahorita les explico por qué menos 1. ¿Por qué recorro? Bueno, les voy a dar un pequeño adelanto del por qué. Vean que sin embargo yo recorro desde 0 hasta longitud menos 1. Eso quiere decir que si yo no tuviera ese menos 1, yo le estaría diciendo que me recorra con i teniendo valores desde 0 hasta 5. Recuerden que si yo comienzo a contar a partir del 0 y voy hasta 5, yo estaré contando 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vean que acá yo tengo 6 valores. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Porque el 0 me tira un desfase, ¿verdad? Es una cuenta adicional el 0. Entonces, yo meto ese menos 1 para que me cuente de 0 a 4 y de esa manera me va a contar solamente 5 veces. 1, 2, 3, 4 y 5. Eso en el caso de Paolo, ¿verdad? Vean que acá yo estoy usando variables, entonces esa lógica se aplica para cualquier cosa. Si yo, por ejemplo, en vez de Paolo pongo, no sé, 3, por poner algo, aquí ahora entonces va a ir desde 0 hasta longitud de res menos 1. Eso quiere decir 1, 2, 3, 4 palabras menos 1. Quiere decir va a ir desde 0, 1, 2 y 3 para recorrer 4 veces. Entonces, vean que básicamente lo que yo estoy indicando a la PSInt es itere este bucle la cantidad de veces que haya caracteres en una palabra. Entonces, volviendo a Paolo, vean que básicamente cada uno de estos números representa una letra de mi nombre. Yo aquí tengo 0, 1, 2, 3 y 4. Podríamos decir que el 0 es para P, el 1 es para A, el 2 es para O, 3 es para L y 4 es para O. ¿Verdad? Cada una de las iteraciones para cada letra. Les explico. El algoritmo funciona muy de esa manera. Porque vean que lo que llega y hace es que a temp le asigna el valor de subcadena resp y. Ok. Temp es una variable temporal auxiliar que yo voy a estar utilizando para guardar el valor de un carácter de la cadena resp, perdón, de la cadena resp. Entonces, yo lo que voy a estar haciendo es extrayendo carácter por carácter para evaluarlo y necesito meterlo en temp. Ve que acá lo que estoy haciendo es básicamente traduciendo P, A, O y L por cada iteración metiéndolos a temp. Les explico ahora cómo funciona subcadena. Subcadena es una función que recibe 3 parámetros. Hasta el momento ustedes habían estado trabajando con un solo parámetro, como longitud. Recuerden que parámetro yo les dije es lo que se mete en el paréntesis.
subcadena necesita 3 valores para funcionar. Vean que si yo borro uno de estos, me tira error. La sintaxis de subcadena es como sigue. Vamos a pasar esto a Word. Subcadena lo que hace es devolverme el valor del carácter que se encuentra en una palabra. Vamos a poner acá. Palabra. Según, o no el carácter, sino más bien me devuelve una subcadena, es decir, me devuelve un segmento de la cadena que se encuentre en el comienzo de este valor numérico, a decir, digamos, 5, hasta el final, digamos, 2. En este caso, esta función me estaría devolviendo el segmento de esta cadena que se encuentra desde la letra 0 a la letra 2. Si yo me pongo a contar, tal y como les expliqué acá, ¿verdad? Lo que hace es 0, 1 y 2. Quiere decir que acá subcadena me estaría devolviendo pal. Si yo hago algo como esto, lo que va a ocurrir es que a temp le va a estar asignando el valor de pal. Si yo cambio esto y lo convierto más bien en 2 y 3, lo que hace es que él llegue y cuenta 0, 1, 2 y 3 y a temp le asigna el valor la, siendo todas las letras que se encuentren entre el rango de la letra 2 hasta la letra 3. Estas dos. Recuerden que esta es la letra 0, esta es la letra 1, esta es la letra 2 y esta es la letra 3. Lo interesante aquí es que si yo elijo más bien algo como esto, lo que estoy haciendo es decirle, asígnele a temp el valor del rango de subcadena que se encuentra entre la letra 4 y la letra 4. Es decir, me estoy refiriendo a una sola letra, porque la única letra que está entre la letra 4 y la letra 4 es la letra 4. Entonces, él va a contar 0, 1, 2, 3 y la letra 4. Eso quiere decir que a temp le va a asignar el valor de la letra B. Vean que acá yo lo que estoy haciendo es eso. Yo le estoy diciendo a temp, asígnele el valor de la subcadena de resp en el rango de i e i, siendo i la variable contador que va a ir desde 0 hasta la longitud menos 1 de resp. Entonces, vean que básicamente yo lo que estoy haciendo es esto. Si yo contesto con Paolo, yo le estoy diciendo en la iteración 0, asigne lo que hay desde 0 a 0, es decir, la letra P. En la iteración 1, lo que hay de 1 a 1, la letra A. En la iteración 2, lo que hay de 2 a 2. 3, 4 y después de 4 acaba. Porque recuerden que yo dije longitud menos 1. La longitud de Paolo es 5 menos 1, 4. Y vamos de 0 a longitud menos 1. Entonces, de esa manera, vean que yo lo que voy haciendo es por cada una de estas iteraciones, temp va a tener el valor de cada una de las letras de la palabra. ¿Ok? Vean que luego entonces lo que hace es, primero me escribe el valor de temp entre slashes. Entonces, volvamos a ejecutarlo con el ejemplo de Paolo. Vean que dicho y hecho, por cada una de las 4 iteraciones, perdón, de las 5 iteraciones, de 0 a 4, él me escribe temp en slashes. Véanlo acá, por cada una de las iteraciones. Luego hace una evaluación. Si el valor de temp, este que acaba de escribir acá, es decir, la P, la A, la O, la L o la O, dependiendo de cada iteración, si ese valor es igual al carácter 3, entonces me escribe este montón de líneas, ¿verdad? De hecho, metámoslo sin saltar. Y no, de hecho no, porque si no me va a pegar. No, no, no. Si no me lo va a pegar todo. Y tendría que meter mucha condición. No, no. No, dejémoslo así. Vean que entonces lo que va a hacer es me va a escribir este montón de signos de admiración, perdón, no de líneas, y me va a cambiar cont a verdadero para indicar que encontramos 3. Luego de que acaba de descomponer toda la palabra, llega la decisión final. Si en algún momento cont se convirtió en verdadero, quiere decir que encontró un 3. Si encontró un 3, quiere decir
que hay que reportar que escribió un 3. Entonces, si cont es verdadero, entonces se escribe que hay un 3. Si no, se escribe que no se encontró un 3 en la cadena. En este caso, vean la ejecución. Fue por cada una de las letras P, A, O, L, O y no encontró un 3 en la cadena. Cont nunca cambió a verdadero porque esta condición nunca se cumplió. Por otro lado, en el caso de, no sé, Pao 3 lo, vean que aquí se ocurrió. Fue descomponiendo letra por letra y cuando llegó a la letra donde estaba el carácter 3, temp obtiene el valor del dígito 3. Lo compara con el dígito 3. Se da cuenta que es verdadero. Entonces, me escribe los signos de admiración, me cambia a conta verdadero. Continúa ejecutando para ir comparando el resto de letras. Luego me escribe L, luego me escribe O. Y luego al puro final, como cont sí me cambió a verdadero, entonces me reporta que encontré un 3. ¿Ok? ¿Qué tal vamos hasta el momento? ¿Sí entendieron el ejemplo? ¿Sí entendieron cómo funciona subcadena y longitud? Ay, perdón, no había dado cuenta. Eliezer tiene, ¿por qué dos veces I dentro del? Ah, bueno. Bueno, eso se los expliqué. ¿Sí entendiste bien eso, Eliezer? Cuando lo expliqué, ¿por qué dos veces I? Sí, ok, excelente. A ver, José dice bien. Sí, creo que lo comprendí bien, ok. Ok. Entonces, ahora sí, vean cómo es que funciona esta evaluación de la subcadena. Eliezer dice longitud es la cantidad de caracteres. Exactamente, longitud es la cantidad de caracteres en una cadena. Entonces, digamos, si yo fuera a evaluar esta cadena, tendría longitud 2, porque tiene 2 caracteres. Ok, entonces, veamos acá cómo emular el manejo de excepciones. Entonces, vean que acá este algoritmo comienza muy similar al anterior, porque para explicarles la lógica general del algoritmo, el algoritmo lo que hace es básicamente esto mismo. Ven que acá yo lo que hago es constantemente descomponer una cadena, ¿verdad? Por cada uno de esos caracteres. Y por cada uno de esos caracteres yo voy comparando uno por uno, perdón, con el 3 para determinar si alguno de ellos es 3. Si alguno de ellos es 3, yo determino que encontré lo que buscaba. Acá yo básicamente hago lo mismo, pero lo que hago es comparar a cada uno de ellos con cada uno de los dígitos posibles numéricos. Recuerden que yo les dije a ustedes hace unas sesiones atrás, si ustedes lo piensan, nuestro sistema numérico decimal, cualquier número que nosotros construyamos es una construcción de dígitos de cualquiera de nuestros 10 posibles valores, a saber 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hasta el 9. En nuestro sistema numérico no existe ningún número que no esté compuesto por alguno de estos dígitos o varios de ellos. Entonces, yo lo que hago es básicamente recibir una cadena que me tira al usuario y analizar cada uno de esos dígitos para determinar cuál de esos, perdón, si todos esos son números y si en algún punto encuentro uno que no es un número, ya puedo saber que lo que el usuario me contestó no es un número entero. Entonces, vean que tengo resp y temp, que los declaro como cadenas, también todavía. Tengo i y num como enteros, pero vean que ahora tengo también j como entero. La inicialización, cont, siempre como falso, comenzamos asumiendo que el valor no es un número entero, es decir, lo que vamos a hacer es procesar la respuesta del usuario para ver si sí se logra probar que es un número entero. Si no, entonces cont va a quedar como falso. Entonces, llega y se le escribe al usuario, digite un número entero. Se lee como respuesta. Luego entramos a la evaluación. Vean que la evaluación
comienza muy similar, con i obteniendo un valor de 0 hasta longitud de respuesta menos 1. Entonces vean que es como les dije, va a ir contando desde 0 hasta el último carácter. Y vean que dicho y hecho, a cada carácter lo va a ir asignando en temp. Por cada una de estas iteraciones, vean que lo que hace es subcadena resp y asignado a temp. Es decir, cada una de las letras las va asignando. Vean que sin embargo aquí agrego algo adicional. Para cada iteración nueva de este bucle, yo le asigno a cont el valor de falso. Es decir, lo reinicializo para asegurarme de que siempre comience en falso. La razón del por qué es porque cont ahora es más específico. Ahora cont lo que va a hacer es representar si la letra actual que vamos a evaluar es o no un dígito. Es decir, si es un número o no. En primera instancia se asume que no. Es decir, en primera instancia, cont comienza como falso, asumiendo que la cadena, perdón, la letra que vamos a meter en temp no es un valor numérico. Vamos a ver si eso es cierto. Entonces, para determinar si eso es cierto, lo que hacemos es un nuevo para anidado al para externo, ¿verdad? Recuerden que este para externo con la variable i lo que hace es contar de 0 hasta longitud menos 1 de respuesta para ir contando por cada uno de los caracteres, ¿verdad? Pero este otro para lo que hace es ir desde J hasta 9, porque lo que va a hacer es contar cada uno de los posibles dígitos que yo les dije acá. Vean que si va de 0 hasta 9, lo que hace es precisamente contar cada uno de los dígitos en nuestro sistema numérico decimal. Y vean que lo que hace es, para cada una de estas letras, para 0 hasta 9, va comparándolas temp, es decir, hace la comparación. Si temp es igual a la conversión a texto de J, J siendo el contador, ¿verdad? De 0 a 9, es decir, si el carácter que tenemos en temp, ¿verdad? Que va cambiando según cada iteración, si este carácter que va cambiando por cada iteración del para externo es igual a la conversión en dígitos del valor numérico de 0 a 9, entonces cont se convierte en verdadero. Es decir, yo determino que el temp actual sí es un dígito, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si en esta ejecución no lo voy a ejecutar, pero nada más para comenzar con el ejemplo. Si en esta ejecución yo tengo esto no es un número entero. Los primeros dígitos son enteros, pero cuando llega a call ya esto es cadena. Entonces aquí me tiene que dar un error. Pero va a ocurrir lo siguiente. En la primera iteración de i, cuando temp obtiene el carácter 0, siendo 4, lo va a comparar. Va a ir entonces de 0 a 9. Temp es igual a 0, no. Es igual a 1, no. Es igual a 3, no. Es igual a 4, sí. Cuando llegue la iteración j de 4, esta condición es verdadera. Entra aquí adentro, le asigna verdadero para indicar que este primer dígito sí es un dígito numérico válido. Luego a J le asigna el valor de 25. ¿Por qué le asigna el valor de 25? Para acabar esta cuenta. Porque recuerden lo que yo les dije en el primer algoritmo que vimos, que emulaba excepciones. Si ya en la iteración de J siendo 4 encontré un valor válido, no hace falta que yo siga contando y siga comparando temp con 5, con 6, con 7, con 8 y con 9, porque ya encontré un valor. Entonces, si temp es igual a convertir a JI, perdón, a convertir texto J, entonces a J yo le asigno 25 para que ya no cuente más. Si esto no ocurre, sin embargo, va a seguir contando en recta numérica hasta llegar a 9. Es decir, si más bien en vez de ir por I0 fuéramos por I3, ¿verdad? Vean que acá, recuerden que I es el contador del par externo, siendo 0, 1, 2, 3. En este caso, lo que va a ocurrir es que
va a ir contando j de 0 a 9, comparando cada uno de esos valores de j con temp. En este caso, temp siendo k. Entonces, nunca va a encontrar ese valor. Vean que lo que ocurre es lo siguiente. Cuando sale de acá, evalúa. Si cont es falso, entonces acaba el bucle. ¿Por qué? Véanlo así. Si cont es verdadero, ¿verdad? Volvamos al 4. Si cont es verdadero, quiere decir que encontramos un dígito válido. Si encontramos que 4 es un dígito válido, tenemos que pasar a evaluar el siguiente carácter, siendo el carácter de i con valor 1, es decir, el 5. Si encontramos que este es válido, necesitamos evaluar el siguiente. Hasta las 3 primeras evaluaciones, todas son válidas, ¿verdad? Todas entramos con conte verdadero, en verdadero, esto nunca se cumplió. Pero cuando llegamos a call, como k no es un dígito, esto nunca se activó. Eso quiere decir, cont se quedó en falso para la iteración de la letra k, siendo el valor 4 de i. 0, 1, perdón, el valor 3 de i. 0, 1, 2 y 3, ¿verdad? En este punto, como yo ya sé que, que este dígito falló la validación, no tiene sentido que yo continúe validando el resto de dígitos, porque no importa lo que tengan, el resto de dígitos, el resto de dígitos podrían ser todos dígitos numéricos, ¿verdad? No importa, el simple hecho de que acá haya un carácter atravesado ya me indica que este valor a mí no me sirve para utilizarlo como número en PSInt. Entonces, yo lo que hago es que aquí evalúo al final si cont continúa siendo falso, es decir, si cont nunca logró convertirse en verdadero, entonces ahí yo le asigno el valor de longitud de respuesta. Si i tiene el valor de longitud de respuesta, cuando este para acá, quiere decir que i ya va a tener su valor máximo. Eso quiere decir que ya no continúa evaluando, sino que lo que hace es acabar el para externo. Ya no hace otra evaluación de 0 a 9, sino que tira hasta el final para tirar la evaluación final. Entonces, si en algún momento cont llegó a este punto siendo falso, nuevamente quiere decir que encontramos un carácter en medio de la cadena, ¿verdad? Perdón, encontramos un carácter que no es un dígito en medio de la cadena, es decir, encontramos un carácter no válido. Si eso ocurre, salimos del bucle, cont va a continuar siendo falso y entonces con toda libertad podemos decirle al usuario, no es un entero. Por otro lado, si todos los dígitos logran pasar con la evaluación, ninguno es un dígito no válido, todos son dígitos numéricos. Vean que eso quiere decir que en todos los casos esta validación de 0 a 9 llegó a cumplirse. Si en cada uno de estos casos la condición se llega a cumplir, quiere decir que en todos cont es verdadero. Para todas las iteraciones de i, cont se logró convertir a verdadero, por lo cual esto nunca se llega a ejecutar, es decir, se evalúa cada una de las letras o cada uno de los caracteres de esta cadena. En todas, cont se convierte en verdadero, lo cual quiere decir que para la última validación, siendo este último carácter, cont continuó siendo verdadero, lo cual quiere decir que el último valor de cont en este punto va a ser verdadero, lo cual quiere decir que le podemos decir al usuario que el número es un entero. ¿Ven? Entonces, vean que básicamente yo lo que hago es hacer una evaluación similar a la que vimos al principio, pero en vez de contar aquí a fuerza bruta desde 0 hasta este montón, lo que hago es que sencillamente descompongo cada uno de los valores de la cadena, de cada uno de sus caracteres, y voy comparando cada carácter con una cuenta de 0 a 9 para determinar si son un número entero. Si todos son un número entero, quiere decir que el número completo es entero. Vean que incluso aplica para números reales. Si yo aquí pongo un número real, me va a decir que no es un entero, porque recuerden que esto es un carácter punto.
Recuerden que este número es una cadena de 3 caracteres. Tiene el dígito 3, el carácter punto y el carácter dígito 5. Entonces, cuando llega al punto, va a comparar ese punto con J de 0 a 9 y en ningún momento se va a convertir en real. Quiere decir, perdón, y en ningún momento se va a convertir en verdadero. Esta condición nunca va a dar verdadero porque punto no se encuentra entre 0 a 9. Punto es punto. Como esto no ocurre, quiere decir que cuando llega esta evaluación, cont sigue siendo falso, lo cual quiere decir que acaba el bucle, no evalúa el 5 porque ya con este punto sabe que no es un número entero. Y cuando llegamos a esta siguiente parte de evaluación, cont no logró convertirse en verdadero, se quedó como falso, lo cual quiere decir que cae en el cuerpo negativo del sí, si no, donde le dice al usuario que no es un número entero. ¿Ok? Uy, ya son las 9:02. ¿Qué tal vamos? ¿Sí me entendieron? ¿Sí entendieron la lógica del algoritmo? Ajá, Eliezer dice, ahora somos 3. ¿Cómo? Uy, mira. Mira, se nos unió Johart. Bienvenido, Johart. Bueno, ya son casi las 9, entonces le estoy dando la bienvenida justo antes de despedirme, pero no importa. ¿Sí entendieron la lógica del algoritmo? Me dice Johart, buenas noches, profe, tuve problemas con la conexión. No se preocupe, Johart, completamente comprensible. Esas situaciones a veces suceden. Dice Johart, solo entré para ver qué temas explicó hoy. Al principio, digamos, como éramos tan poquitos, al principio estuvimos más que todo como respondiendo dudas en específico. Entonces, la primera hora estuvimos ahí nada más, como preguntando cosillas, respondiendo cosillas ahí. Y ya luego empezamos a ver este algoritmo que lo que hace es detectar, evaluar un número para ver si es un número entero o no. Yo no dice para mañana no estar tan perdido. ¿Ok? Ah, no, Josué acá me dijo que sí. Me imagino que es que sí entendió, lo cual me alegra. Él dice, la subcadena facilita la rapidez del algoritmo completamente, porque en vez entonces de contar ese montón de veces, sencillamente yo lo que hago es evalúo cada carácter de 0 a 9 y listo. Mucho más fácil. Johan nos dice, está bien, gracias. Con muchísimo gusto, Johan. ¿Tienen alguna duda? Se me ocurre que esta pequeña modificación, bueno, les voy a explicar rápidamente qué fue esta pequeña modificación, pero me gustaría que viéramos este algoritmo. Bueno, si viene más gente mañana lo vemos, si no, no. Vean que acá lo único que yo hice fue que le agregué a la condición, vean que es la misma, es el mismo algoritmo, ¿verdad? Pero lo que hice fue que le agregué una pequeña condición en la cual yo le digo que dé el dígito a evaluar o el carácter a evaluar por verdadero si la condición se cumple, por supuesto, o si resulta ser que i es el carácter 0, ¿verdad? Es decir, si es el primer carácter de la cadena, por ejemplo, si fuera -5, y además de ser el primer carácter, tiene que cumplir estas dos condiciones. Si es el primer carácter y además el carácter tiene el valor del símbolo de negativo, entonces délo por verdadero, es decir, estoy aceptando el símbolo de negativo. Por eso es que el -5 me lo recibe como entero. Pero si yo pongo -5 menos, este no me lo recibe como entero porque vean que el menos cumple con estas dos condiciones. Esta no, nunca llega a cumplir la cuenta, pero cumple con esta otra. Y recuerden que el o lo que hace es dar por verdadero si por lo menos alguno de los dos lados de la preposición es verdadera. Entonces, el menos cumple con que es el primer carácter, es el carácter i siendo 0, y cumple con que es el símbolo negativo. Para el siguiente carácter, el 5, va a cumplir con este lado de la condición. Se va a encontrar en la cuenta de 0 a 9. Pero vean que este último carácter de menos, este negativo no cumple con ninguna. No se va a encontrar de 0 a 9.
No va a encajar con J de 0 a 9. Y tampoco va a encajar con este otro lado porque a pesar de que esta parte sea verdadera, temp es igual a el símbolo de negativo, no es el primer carácter de la cadena. Este carácter lo vamos a encontrar con i teniendo un valor de 2, porque sería 0, 1 y 2. Entonces, como este lado no se cumple, recuerden que a diferencia del o, el i es verdadero solamente cuando los dos lados de superposición son verdaderos. Entonces, como este lado no se cumple, todo esto se convierte en falso. Como esto es falso y esto, perdón, como esto es falso y esto también es falso para este símbolo de negación, todo me va a dar siempre falso y al final me reporta que no es entero. Eso fue lo que hice. ¿Qué tal entonces? Eliezer me dice que bien, ok, me parece. Todos los demás también van conmigo. ¿Hay alguna duda? Recuerden levantarme la mano. Si no, entonces pues iría ya cerrando hoy. Por lo menos la grabación. Ok. Bueno, entonces para la grabación, ¿verdad? Muchísimas gracias por haber asistido o por ver la grabación también. Como siempre les recuerdo al final, ¿verdad? Que estas sesiones son grabadas, la tenemos, y que las subimos a el canal de la cátedra. Recuerden que se sube en un periodo de 48 horas, lo cual quiere, después de las sesiones, lo cual quiere decir que pueden estarlas encontrando ahí en algún punto durante el lunes o martes. Usualmente ya para el lunes a mediodía están, pero igual sea ese periodo de gracia por si acaso pueda llegar a ocurrir algo. Recuerden también, sin embargo, que el canal de YouTube tiene muchos otros recursos para ustedes, no son solamente mis sesiones virtuales, sino que están también las sesiones virtuales de otros cursos, como por ejemplo las de lógica algorítmica, donde suben las sesiones de Michael. También recuerden que tiene otros recursos como ejemplos y explicaciones, también para que ustedes puedan ver que no son solamente de mis sesiones, sino ejemplos, digámosle, dedicados. Y recuerden que también tiene grabaciones de tutorías de otros cursos. Entonces, la idea es precisamente eso, que sea un recurso más para ustedes que puedan estar utilizando y mediante el cual se pueden estar apoyando para estudiar. Entonces, sí, finalizo acá la grabación. Una última vez, de nuevo, muchas gracias por haber asistido o ver la grabación. Les deseo una muy buena noche. Hasta luego.